No me considero un hombre especial, solo alguien que valora el silencio. Vivo en Vitoria-Gasteiz, una ciudad con un equilibrio extraño. Lo suficientemente vibrante para no sentirte en el desierto, pero con esa calma alavesa que los pueblos de las películas envidiarían. Me gano la vida en una pequeña gestoría contable del centro, donde mis días se pierden entre asientos contables y facturas de pymes locales. Mi rutina es un bucle. Picar datos, cuadrar el IVA, revisar balances y vuelta a empezar. A ojos de cualquiera, mi existencia es gris y monótona, pero yo siempre he encontrado consuelo en esa estabilidad. Me gusta saber que el suelo que piso mañana será igual de firme que el de hoy. Sin sobresaltos, sin riesgos innecesarios. Sin embargo, a veces, cuando camino por las calles arboladas de mi ciudad, siento un vacío punzante. Vitoria es acogedora, con sus cafeterías de toda la vida y vecinos que te saludan con un leve gesto de cabeza, pero también tiene esa frialdad de las capitales que sueñan con ser metrópolis modernas. Vivo de alquiler en un piso minúsculo en Sabalgana. Apenas hay sitio para mi cama, un escritorio y unas estanterías donde acumulo libros de derecho fiscal que no he vuelto a hojear desde la carrera. Llevo una vida austera no por tacañería, sino porque siempre tuve la intuición de que algún día necesitaría mis ahorros para algo importante. El problema es que nunca imaginé que ese algo sería mi propia perdición. Mi familia no tiene nada que ver con los anuncios de felicidad impostada que ves en la tele. Mi padre, Ricardo, es un tipo imponente con una voz atronadora que parece ocupar toda la habitación. Trabaja en el sector inmobiliario, pero no es de esos agentes con traje de diseño y oficina en la Gran Vía. Es el tipo de comercial de la vieja escuela que te vendería una chabola con humedades en la periferia como si fuera un ático de lujo, todo con un apretón de manos que te deja los dedos temblando. Mi madre, Carmen, es el cerebro de la operación. Aguda, observadora y con una habilidad casi aterradora para manipular las situaciones a su favor. Ella no sale de casa a negociar, pero sospecho que gestiona el hogar con mucha más mano de hierro de la que mi padre pone en sus ventas. Y luego está Javi, mi hermano pequeño. Nació con esa estrella que a mí me negaron. Es guapo, carismático y tiene esa sonrisa que hace que hasta el más escéptico le confíe las llaves de su casa. Se dedica a algo relacionado con el marketing digital y las criptomonedas. Cada vez que intento entender qué hace exactamente, me suelta un: déjalo, Diego, no te calientes la cabeza con esto, que es para gente que sabe arriesgar. Mis padres no solo lo quieren, lo idolatran. Para ellos, Javi es el orgullo, la ambición personificada. Yo solo soy esa sombra funcional que siempre está ahí, el hijo responsable al que se puede ignorar porque no da problemas. Crecí escuchando las comparaciones constantes. Diego, fíjate en tu hermano, solía decir mi padre mientras brindaba con un Rioja frente a él sí sabe ver las oportunidades, no como tú, que te vas a jubilar pegado a ese Excel. Mi madre era más sutil, pero sus suspiros al hablar de mi trabajo me dolían más que cualquier grito. Hijo, tendrías que ser un poco más ambicioso, como Javi. Él se atreve a soñar. Yo solo bajaba la cabeza, ponía una sonrisa forzada y me decía que solo querían lo mejor para mí. Pero sus palabras eran como pequeños cortes de papel. Finos, pero constantes. Nunca fui el alma de la fiesta. Mientras Javi conquistaba a media calle cuchillería con un par de chistes, yo me quedaba en un rincón, siendo el contable torpe y callado. Incluso dejé escapar a Mónica, una compañera de la universidad con la que compartí 1000 cafés y horas de estudio. Tenía una sonrisa que me desarmaba, pero siempre me frenaba el mismo pensamiento. ¿Qué le vas a ofrecer tú? ¿Una vida ordinaria en un piso de Sabalgana? Así que, fiel a mi estilo, no hice nada. Dejé pasar el tren, como tantos otros. Todo cambió un viernes de otoño. El aire de Álava empezaba a morder y las hojas de la avenida de Gasteiz se teñían de ese dorado sucio tan característico.
Salí de la oficina y me detuve en una cafetería a pedir un café solo y un bocadillo de tortilla. Estaba en mi rincón habitual, escuchando un podcast sobre gestión patrimonial, cuando mi madre llamó. Su voz no tenía ese tono sarcástico de siempre, sonaba urgente, casi vulnerable. Diego, ven a Armentia ahora mismo. Tenemos que hablar de algo importante. Llegué al chalet familiar en el barrio de Armentia, una zona de casas unifamiliares donde el estatus se mide por el césped. Al entrar, el olor a carne asada inundaba el recibidor. Oí la risa de Javi desde el comedor, estaba en medio de una de sus anécdotas exageradas. Me quité los zapatos en la entrada, sintiéndome, como siempre, un extraño en mi propia casa. Al entrar al salón, mi padre presidía la mesa con una copa de tinto. Diego, siéntate, dijo mi madre mientras me servía un poco de ternera asada que apenas probé. Mi padre dejó la copa y me miró con una seriedad inusual. Hijo, nos estamos haciendo mayores. Queremos que la familia esté unida de verdad. Hemos visto una casa espectacular en las afueras, con terreno, espacio para todos. Pero necesitamos un último empujón financiero. El corazón me dio un vuelco. La casa cuesta 600.000 euros, continuó él sin parpadear. Nosotros ponemos 350.000, pero si tú aportas los 250.000 que tienes ahorrados, podremos comprarla. Estará a mi nombre por un tema de gestión, pero será el patrimonio de todos. Viviremos juntos, como una familia de verdad. Javi se encogió de hombros, sin soltar el móvil. Venga, hermano, es una inversión segura. Estaremos todos allí, será la leche. En ese momento, mi juicio profesional de contable se vio nublado por un hambre vieja. La de ser aceptado. Quise creer que me necesitaban, que por fin era una pieza clave en el tablero familiar. Accedí. Entregué los ahorros de 10 años de privaciones, de vacaciones no disfrutadas y de una austeridad casi extrema. Era mi red de seguridad, pero se la entregué con la esperanza de comprar, por fin, un lugar en su mesa. Un mes después de la transferencia, empaqueté mi vida en el Seat León y conduje hacia la nueva propiedad. Era una villa imponente. 3 plantas, fachada de piedra y un jardín que parecía un parque. Cuando llamé a la puerta, me recibió el frío. Mi madre abrió, pero su cara no reflejaba alegría, sino una extraña incomodidad. ¿Qué haces aquí con esas maletas, Diego?, preguntó. Me quedé helado. He venido a vivir aquí, como acordamos. Mi padre apareció detrás de ella, con una mirada gélida que nunca le había visto. Te equivocas, Diego. Esta es nuestra casa. Tú ayudaste a la familia, como es tu obligación, pero eso no te da derecho a mudarte aquí sin avisar. No hay sitio para ti. El mundo se detuvo. Pero si os he dado todo mi dinero, grité, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No lo compliques, hijo, sentenció mi madre con una calma aterradora, ya eres mayorcito para buscarte la vida. Ahora vete antes de que tengamos que llamar a la Erchaincha. Cerraron la puerta. Me quedé solo frente a una valla blanca que yo mismo había pagado, con la lluvia de Vitoria empezando a calarme los huesos y la comprensión brutal de que, para mi propia sangre, yo no era más que un cajero automático que acababa de quedarse sin fondos. Los días que siguieron pasaron como en una neblina de gasoil y frío. Mi vida se redujo a las 4 puertas de mi viejo Seat León, aparcado de forma discreta cerca del Parque de la Florida. Durante el día, cumplía mecánicamente con mi jornada en la oficina. Tecleaba asientos contables, cuadraba facturas y respondía correos electrónicos que habían perdido todo sentido para mí. Me movía como un autómata. Mis compañeros notaron el cambio. Mónica, la chica de la que estuve enamorado en silencio, se acercó una tarde a mi mesa. Diego, ¿estás bien? Tienes una cara. Pareces agotado, me dijo con una preocupación genuina. Solo pude esbozar una sonrisa forzada. Estoy bien, de verdad.
Solo una mala racha con el insomnio. Pero nada estaba bien. No tenía casa, no tenía ahorros y, lo que era peor, se me había roto el cristal de la confianza. Por las noches, me ovillaba en el asiento trasero del coche, envuelto en una manta que apestaba a humedad, escuchando el viento del norte silbar contra los cristales. En la oscuridad, las caras de mi familia se proyectaban en el parabrisas. La mirada de acero de mi padre, la voz gélida de mi madre y la sonrisa cínica de Javi, que seguía actuando como si yo no existiera. ¿Cómo habían podido? ¿Cómo habían convertido a su propio hijo en un indigente en su propia ciudad? Una mañana, mientras intentaba digerir una barrita energética rancia sentado en el asiento del conductor, un golpe seco en la ventanilla me dio un vuelco al corazón. Al subir la vista, vi a un hombre de unos 60 años, de pelo canoso cortado a cepillo y un traje gris algo desgastado pero impecable. Sus ojos eran como dos cuchillos que diseccionaban mi miseria. Bajé el cristal con cautela, con la mano lista en el contacto. Diego Moreno, preguntó con una voz profunda, de esas que no admiten réplica. ¿Quién es usted?, respondí a la defensiva. Me llamo Roberto Klein. Soy investigador privado, dijo, extendiéndome una tarjeta de cartón grueso donde se leía. Servicios de investigación Klein. Hay alguien que quiere conocerte. Dicen que es urgente. Miré la tarjeta como si fuera un acertijo. ¿Quién? ¿Y por qué ahora? Klein se encogió de hombros con una parquedad muy vasca. No tengo los detalles. Me han pagado para encontrarte y llevarte con ellos. Están en Jaca, en el Pirineo aragonés. Si quieres, te llevo yo mismo. Si no, informaré de que has declinado la oferta. Jaca. Estaba a casi 3 horas de Vitoria. No tenía ninguna razón para confiar en un desconocido, pero miré a mi alrededor. El coche desordenado, los envoltorios de comida y mi dignidad por los suelos. No me quedaba nada que perder, salvo el orgullo que ya me habían arrebatado. Está bien, dije. Iré. El viaje fue un trayecto silencioso por la autovía hacia Navarra y luego hacia las montañas. Seguí el todoterreno negro de Klein bajo un cielo plomizo. Atravesamos bosques de pinos y desfiladeros hasta que las cumbres nevadas del Pirineo empezaron a recortarse en el horizonte. Mi mente era un hervidero. ¿Quién se tomaba la molestia de contratar a un detective? ¿Mis padres? Imposible, ellos ya habían obtenido lo que querían. Llegamos a las afueras de Jaca al anochecer. Klein no se detuvo en el centro, sino que me guió por pistas de tierra flanqueadas por muretes de piedra seca y praderas solitarias. Finalmente, nos detuvimos ante un gran portalón de hierro forjado. En el pilar de la entrada, una placa de cerámica pintada a mano rezaba: Torre de los Sauces. Klein me hizo una seña. Entra. Te están esperando. Mi parte del trato termina aquí. Dio media vuelta y su coche desapareció en la penumbra, dejándome solo frente a la entrada. Empujé la reja, que chirrió con un lamento metálico. El camino de grava estaba flanqueado por pinos altísimos que embalsamaban el aire con olor a resina. Al fondo, vi una imponente casona de piedra y madera, con una luz cálida filtrándose por los ventanales y el humo de la chimenea subiendo perezosamente hacia el cielo estrellado. Cuando me acerqué, la puerta principal de madera noble se abrió. Una mujer mayor salió al porche, tenía el cabello plateado recogido en una trenza impecable y unos ojos de un azul tan brillante que parecían iluminar la noche. Vestía un jersey de lana gordo y unos vaqueros desgastados. Me miró con una intensidad que me hizo flaquear las piernas. Diego, dijo con una voz que temblaba de emoción contenida. Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Quién es usted? Ella sonrió con una mezcla de alegría y una tristeza infinita. Soy Elena, tu abuela. Hizo una pausa larga, como si estuviera recuperando el tiempo perdido en un solo vistazo. Y esta es tu casa, hijo,
si tú la quieres. Me quedé petrificado. Mi padre siempre me había dicho que sus padres murieron cuando yo era un bebé. No había fotos, ni tumbas que visitar, ni historias. Nada. Pero mi padre dijo que habíais muerto, tartamudeé, sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento, un hombre apareció detrás de ella. Era alto y enjuto, con el rostro surcado de arrugas como el lecho de un río seco, pero con una presencia imponente. Se apoyaba en un bastón de madera de olivo. Diego, dijo con voz firme. Soy Valerio, tu abuelo. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. La casa era un refugio contra el mundo. No era ostentosa, pero desprendía una calidez que yo nunca había sentido en el chalet de Armentia. Había estanterías repletas de libros, cuadros de paisajes pirenaicos y un aroma reconfortante a guiso de leña y hogar. Me sentaron a la mesa del comedor, una pieza de roble macizo que parecía haber visto pasar generaciones. Elena me sirvió un plato generoso de ternasco estofado y me puso delante una hogaza de pan de pueblo. ¿Por qué?, pregunté antes de probar bocado. ¿Por qué me habéis buscado ahora? Mi padre nos mintió a todos. Nos borró de vuestra vida. Elena me acarició la mano, su piel era suave y cálida. Diego, querido, lo sentimos tanto. Tu abuelo y yo te hemos buscado durante décadas, pero Ricardo cambió de identidad fiscal, de ciudad, de vida. Cortó todo vínculo con nosotros hace más de 25 años. Valerio se aclaró la garganta, con los ojos ensombrecidos por el recuerdo. Diego, tu padre fue una vez el hijo al que más quisimos. Pero la codicia le pudrió el juicio. Cuando vivíamos en Vitoria, hace un cuarto de siglo, nos engañó. Nos dijo que necesitaba capital para un gran proyecto urbanístico, algo que aseguraría nuestra jubilación y tu futuro. Confiamos. Le entregamos los ahorros de toda una vida, casi 400.000 euros, y firmamos la venta de nuestra casa familiar para avalarlo. Un día, simplemente, desapareció. Se llevó el dinero y nos dejó en la calle. Lo perdimos todo. Me quedé helado. La historia se repetía de forma casi idéntica. Los 250.000 euros que yo había dado no eran un error, eran el modus operandi de un depredador que cazaba a su propia sangre. Mi padre era un estafador profesional, y su víctima favorita era su propia familia. ¿Y por qué me habéis traído aquí ahora?, pregunté con la voz quebrada por la rabia. Valerio sonrió con una sabiduría amarga. Porque nunca dejamos de rastrearle. Klein lleva años vigilando sus pasos en la sombra. Cuando supimos que te había hecho lo mismo a ti, decidí que era el momento de intervenir. No podíamos permitir que te hundiera como nos hundió a nosotros. Elena apretó mi mano con fuerza. Quédate, Diego. No tienes que volver a esa ciudad. Esta finca es legalmente nuestra, de una herencia posterior que tu padre no pudo tocar. Aquí tienes un hogar, y aquí es donde vas a aprender a levantarte. Miré a sus ojos y vi una sinceridad que nunca existió en las sonrisas de plástico de mi madre o en los apretones de manos de mi padre. Sin embargo, en mi pecho, la tristeza se estaba transformando en algo más denso y oscuro. Una chispa de fuego que empezó a arder con fuerza. Rabia hacia mis padres, hacia el consentimiento silencioso de Javi y hacia mi propia ingenuidad. Me quedaré, afirmé, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Pero quiero justicia. Quiero que paguen por lo que han hecho. Valerio asintió lentamente. La tendrás, Diego. Pero primero, descansa. Mañana empezaremos a trabajar. Has perdido mucho, pero eres contable. Y te vamos a enseñar a pasarles la factura definitiva. Esa noche, en una cama con sábanas que olían a lavanda, escuchando el silencio absoluto de las montañas, no pude dormir de inmediato. Mi cerebro, acostumbrado a los números y a los balances, empezó a trazar líneas invisibles.
Pensé en la casa de Armentia, en las cuentas de la inmobiliaria de mi padre y en el estilo de vida de Javi. A la mañana siguiente, el sol de la montaña entraba a raudales por la ventana. Bajé a la cocina y encontré a Valerio revisando unos documentos con sus gafas de lectura. Elena me puso un café humeante y una tostada de pan con aceite de oliva. ¿Estás listo, Diego?, me preguntó mi abuelo sin levantar la vista del papel. ¿Listo para qué? Él levantó la mirada y, por primera vez, vi un destello de astucia depredadora en sus ojos, una que superaba por mucho a la de mi padre. Para tu verdadera formación. Vamos a recuperar lo que te pertenece, céntimo a céntimo. Vamos a auditar la vida de Ricardo Moreno. Asentí. El contable gris de Vitoria había muerto en el asiento trasero de un Seat León. En su lugar, alguien mucho más peligroso estaba empezando a despertar. Estoy listo. Los meses siguientes en Jaca fueron una auténtica revelación. Mi abuelo Valerio no solo era un hombre de campo con la piel curtida por el cierzo, resultó ser un mentor implacable, un estratega que manejaba los tiempos con la paciencia de un cazador. Pasábamos las mañanas en su despacho, una estancia con olor a papel viejo y cera, rodeados de mapas catastrales y libros de contabilidad que databan de décadas atrás. Diego, me decía a menudo, golpeando el suelo con su bastón de olivo para enfatizar sus palabras, un contable ve los números, pero un hombre de negocios ve las voluntades que hay detrás de ellos. Tu padre solo veía el dinero de los demás porque era incapaz de crear nada propio. Tú vas a aprender a construir sobre roca, no sobre arena. Valerio me enseñó los entresijos de la inversión en el sector primario y la gestión de viñedos en la zona de La Rioja Alavesa, donde aún conservaba contactos. Pero lo más valioso fue que me devolvió la fe en mis propios instintos, esa capacidad de análisis que mi padre había anulado a base de comparaciones humillantes. Mientras tanto, la abuela Elena me recordaba, entre platos de migas y charlas al calor de la lumbre, que el honor no se compra con una hipoteca, sino que se lleva puesto. Sin embargo, la paz se rompió una tarde de invierno. Entre el correo de la finca, apareció un sobre de papel verjurado con un relieve dorado que me hizo sentir un escalofrío. Inauguración de la nueva sede de Moreno y Asociados en Vitoria-Gasteiz. Mi padre y Javi estaban expandiendo su imperio inmobiliario. Y lo estaban haciendo con los 250.000 euros que me habían arrebatado. Estaban usando mis años de privaciones para comprar voluntades y estrenar oficinas de diseño. Sentí que la sangre me hervía, una rabia fría que pedía orden. Valerio, que me observaba desde su orejero de cuero, simplemente sentenció. Ha llegado el momento de cuadrar el balance, ¿verdad? Sí, respondí apretando el sobre. Tengo que volver. No vayas con las manos vacías, Diego, añadió él, entregándome una carpeta de piel negra. Aquí tienes la munición. Klein ha hecho un trabajo de cirujano. Contratos impagados de hace 25 años, deudas con la seguridad social que Ricardo creía prescritas y las irregularidades en la sociedad interpuesta con la que han comprado vuestra casa familiar. Úsalo con la precisión de un auditor. Regresé a Vitoria un martes de esos en los que la lluvia no moja, sino que cala los huesos. Pero ya no era el contable invisible que se ocultaba en un Seat León. Me alojé en un hotel de la Plaza de la Virgen Blanca, frente a los balcones acristalados que tanto amaba, y me preparé para el evento. La inauguración era en un local minimalista y carísimo cerca de la calle Dato. Al entrar, el lujo me pareció obsceno. Allí estaba mi padre, Ricardo, con una copa de vino de autor en la mano, riendo con un grupo de constructores y concejales. A su lado, Javi lucía un traje italiano que probablemente costaba 3 de mis antiguos sueldos mensuales, repartiendo tarjetas con una arrogancia que me revolvió el estómago. Me acerqué sin prisa. Cuando mi padre me vio entre la multitud, su sonrisa de vendedor de enciclopedias se desvaneció. Diego, tartamudeó, intentando recuperar el tono. ¿Qué haces aquí? Te dije que no nos causaras más problemas.
Ya te dimos lo que te correspondía. Una lección de vida que no te enseñaron en la facultad. Javi se dio la vuelta y se interpuso, tratando de ser intimidante. Venga, hermano, no nos montes un numerito aquí. Vete a casa, si es que tienes una. Me manto de imperturbable. Saqué la carpeta de Valerio y la puse sobre una de las mesas altas de cristal, abriéndola lo suficiente para que los empresarios de alrededor pudieran ver los sellos oficiales y los avisos de embargo. No vengo a pedir dinero, papá, dije con una voz clara y profesional, proyectándola para que los inversores más cercanos se detuvieran a escuchar. Vengo a entregarte una notificación de auditoría externa. Resulta que la sociedad con la que habéis comprado este local y el chalet de Armentia tiene deudas vinculadas a antiguas estafas en el Alto Aragón. Y esas deudas, gracias a una gestión que he realizado, acaban de ser reactivadas. El rostro de mi padre pasó de un rojo colérico a un gris ceniza en cuestión de segundos. ¿Estás loco? Eso es papel mojado. No lo es. Mi abuelo Valerio os manda recuerdos, sentencié con una media sonrisa. Y también le manda los documentos a la Hacienda Foral de Álava. El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. En una ciudad como Vitoria, donde todos se conocen y la reputación es el único aval real, el pánico empezó a extenderse. Los invitados empezaron a alejarse de mi padre y de Javi como si fueran portadores de una plaga. Les había quitado lo único que valoraban por encima de los billetes. Su estatus. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia hacia mi hotel, mi teléfono vibró. Era Klein. Diego, el banco ha bloqueado las cuentas operativas de la inmobiliaria tras la alerta por riesgo de blanqueo. El castillo de naipes ha empezado a caer. No sentí la euforia que esperaba. Solo sentí un inmenso alivio, como si por fin hubiera corregido un error contable que arrastraba desde el día en que nací. El ciclo se había cerrado. Un año después, el mundo que yo conocía se había desintegrado como un azucarillo en el café. El escándalo financiero en Vitoria no solo fue un golpe económico para mis padres, fue su muerte civil. Sin crédito y con la reputación manchada en cada rincón de Álava, perdieron el chalet de Armentia y la mayoría de sus activos en la inmobiliaria. Recibí llamadas, audios de WhatsApp y correos electrónicos de madrugada. Javi pedía ayuda entre hermanos y mi madre hablaba de errores del pasado, pero eran disculpas vacías, palabras nacidas del hambre y la desesperación, no del arrepentimiento real. No respondía ninguna. He aprendido que hay lazos de sangre que es mejor cortar a tiempo para que el resto del cuerpo pueda seguir viviendo. Mi abuelo Valerio falleció poco antes de que estallara la primavera en el Pirineo. Se fue en silencio, sentado en su despacho de la Torre de los Sauces, con la vista puesta en las montañas que tanto amaba. Murió en paz, sabiendo que la justicia se había cumplido y que el patrimonio de la familia estaba, por fin, en buenas manos. Tras el funeral, la abuela Elena me miró con una chispa de aventura que no le conocía. Decidió que la vida era demasiado corta para pasarla recordándolo todo en el mismo sitio. Me pidió que cumpliera con ella un viejo sueño. Dejar atrás el frío del norte y retirarse frente al mar. Hoy, mi realidad es radicalmente distinta. Me encuentro en Positano, en plena costa amalfitana. Vivo con Elena en una pequeña villa de paredes blancas que parece colgada de un acantilado sobre el mar Tirreno. Mis días ya no son bucles infinitos de datos grises, facturas de autónomos y balances de situación en una oficina sin luz natural. Ahora, mis mañanas transcurren ayudando a mi abuela en su jardín de limones y cuidando los jazmines que trepan por la fachada. Desde mi terraza, que ofrece una vista infinita al azul más intenso que he visto nunca, gestiono las inversiones familiares con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. A veces, cuando cae la tarde y el sol empieza a esconderse tras las rocas escarpadas de la costa, me quedo mirando el horizonte. El aire aquí huele a salitre y a cítricos.
Pienso en aquel contable gris que dormía encogido en un Seat León en un parking de Vitoria y me parece la historia de un desconocido, un personaje de una novela que cerré hace mucho tiempo. He comprendido que el perdón no es un mandato, sino una elección que requiere dignidad por ambas partes. No he perdonado a Ricardo ni a Javi, no por rencor, sino porque nunca hubo una intención sincera de enmendar el daño. Pero he descubierto algo mucho más valioso. La verdadera familia no es la que comparte tu ADN, sino la que te tiende la mano cuando no tienes absolutamente nada que ofrecer a cambio. Miro hacia el mar, donde el sol tiñe el cielo de un naranja encendido y violáceo. Sé que el camino fue doloroso y que el precio de mi libertad fue alto, pero al fin he encontrado mi lugar. Por primera vez en mi vida, no soy una sombra. Por fin, soy libre. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Todo empezó un sábado de calima, de esos en los que el aire de Sevilla pesa como el plomo. Encontré una cámara oculta dentro de mi detector de humo mientras cambiaba la batería. No era un dispositivo cualquiera, era una instalación profesional, una lente diminuta con conexión inalámbrica apuntando directamente a la puerta de mi dormitorio. A mis 69 años, viviendo solo en mi finca de olivos a las afueras de la capital, me hice la pregunta que ningún padre debería tener que hacerse. ¿Por qué querría alguien verme dormir? Para encontrar la respuesta, tomé una decisión de viejo sabueso. Dejé la cámara exactamente donde estaba. No dije nada. No llamé a nadie. Simplemente, empecé a prestar atención. 3 días después, mi hija me hizo una pregunta sobre algo que ocurrió en la intimidad de mi cuarto, un detalle que no podría haber sabido a menos que hubiera estado observando por aquel agujerito. Fue entonces cuando el suelo bajo mis pies se abrió y todo lo que creía saber sobre mi familia se hizo añicos. La revisión de las pilas de los sábados por la mañana era un ritual sagrado. Lo instauró mi difunta esposa, Elena, hace 3 décadas. Cada 6 meses, con la precisión de un metrónomo, tocaba cambiar las pilas del detector, probar las alarmas de monóxido de carbono y verificar la carga del extintor. Ella se marchó hace 4 años, pero yo mantenía la rutina. Era mi forma de seguir conversando con ella, de mantener viva una pequeña parte de su orden en este mundo que se me antojaba cada vez más caótico. Estaba subido a mi vieja escalera de tijera en el pasillo de la planta alta, desenroscando la carcasa del detector, cuando noté algo extraño. El peso no cuadraba. Pesaba demasiado para llevar solo una pila de 9V y un par de cables. Bajé la unidad completa y, bajo el flexo de la cocina, la abrí. Allí estaba. Un cilindro negro, minúsculo, alojado junto al compartimento de la batería. Una lente apuntaba a través de un orificio casi invisible perforado quirúrgicamente en el plástico. Me quedé allí sentado, en una de las sillas de mimbre, durante un minuto eterno, sin apenas aliento. Antes de jubilarme, fui auditor fiscal para el Banco Santander durante 38 años. Mis ojos habían escrutado fraudes de todas las raleas. Desvíos de fondos, redes de robo de identidad y estafas de seguros que harían palidecer al más pintado. Sabía reconocer un equipo de vigilancia cuando lo tenía delante. Aquello no era un juguete barato comprado en un bazar de barrio. Era tecnología de alta gama, cara, de la que requiere conocimientos técnicos reales para ser instalada y sincronizada. Me obligué a pensar con la lógica fría de quien analiza un balance de cuentas. ¿Quién tenía acceso a mi casa? ¿Quién tuvo la oportunidad y el tiempo? Mi vecino, Manolo, tiene una copia de la llave para emergencias, pero Manolo tiene 74 años y todavía cree que el mando a distancia es un invento del diablo apenas acierta a poner el microondas. El técnico de la caldera vino en octubre para la revisión obligatoria de la junta, pero no le quité el ojo de encima y nunca subió a la planta de arriba. Mi nieto, Mateo,
Estuvo aquí en la Semana Blanca de febrero, pero a sus 20 años le interesa más mi viejo tractor John Deere que los detectores de humo. Y luego estaba mi hija, Sandra. Había estado viniendo todos los domingos sin falta desde que se mudó de vuelta a Andalucía desde Barcelona hace 3 meses. Decía que quería ayudarme con las tareas de la casa, que le preocupaba que viviera solo a mi edad, tan lejos de todo. Sandra había pasado horas en cada habitación de esta finca. Sola. Me froté los ojos, sintiendo el cansancio de los años. No, era una locura. Sandra es mi hija, mi única hija. ¿Cómo iba a espiar a su propio padre? Pero mientras mi corazón lo negaba, mi cerebro de auditor procesaba detalles con la frialdad de una hoja de Excel. Sandra preguntando con excesivo interés por mis medicamentos la semana pasada. Sandra insistiendo en conocer el nombre de mi nuevo médico de cabecera. Sandra dejando caer preguntas casuales sobre qué pasaría con estas hectáreas de olivar cuando yo ya no estuviera. Le dije que no se preocupara, que en mi testamento todo estaba ya bien atado. Ella sonrió, esa sonrisa que siempre me pareció dulce, y cambió de tema. Pero el auditor que aún vive en mis adentros supo que algo no cuadraba en los libros. El padre no quería creerlo, pero el profesional tomó el mando. No la confrontaría. No arrancaría la cámara. Haría lo que hice durante casi 4 décadas cuando algo olía a podrido en la contabilidad de un cliente. Investigaría, reuniría pruebas, seguiría el rastro del dinero y esperaría a que el culpable cometiera el error definitivo. Volví a colocar el detector de humo en su sitio. Con cámara y todo. Que miraran. Que creyeran que el viejo Francisco no se enteraba de nada. El domingo siguiente, Sandra llegó a las 11 de la mañana con una fuente de lasaña y su marido, Gregorio, pegado a ella. Gregorio es un perito de seguros de Madrid, un tipo silencioso, de los que dejan que su mujer lleve la voz cantante mientras él se dedica a observar y calcular. Siempre me dio mala espina esa mirada suya de estar tasando hasta las paredes. Esa mañana, lo observé bajo un prisma nuevo. Papá, dijo Sandra, dándome un beso que me supo a falso. Tienes mala cara. ¿Estás durmiendo bien? ¿No estarás teniendo pesadillas? Bien, hija, bien, mentí. Son solo los achaques de la edad. Ella soltó una risita, pero sus ojos se desviaron por un instante hacia el techo del pasillo, hacia el detector. Deberíamos echarle un ojo a tu detector de monóxido, insistió. El invierno está terminando, pero esa caldera vieja es una trampa. No quiero que te pase nada por un descuido. Lo revisé todo ayer mismo, Sandra. Todo en orden. Vi un destello de sorpresa y algo parecido a la irritación cruzar su rostro. Se esfumó antes de que pudiera atraparlo. Gregorio se fue al baño mientras ella recalentaba la comida, moviéndose por mi cocina con una familiaridad que ahora me resultaba invasiva. La vi abrir cajones, comprobar las fechas de las cajas de mis pastillas y hojear el correo que yo había dejado sobre la encimera. Papá, dijo, sosteniendo un sobre. Esto es del banco. ¿Has visto los últimos extractos? Los veo todos los meses, como siempre. Ella vaciló, tamborileando los dedos sobre el papel. ¿Has pensado en lo de la banca online? Sería mucho más seguro para ti. Yo misma podría gestionártelo desde el móvil. Te ahorrarías viajes innecesarios al pueblo. Llevo leyendo extractos en papel 40 años, Sandra. Creo que todavía sé interpretar una columna de números. Me dedicó una sonrisa condescendiente. Por supuesto, papá. Solo trato de cuidarte. Durante el almuerzo, Gregorio sacó el tema de la finca. 200 hectáreas de olivar de primera calidad que han estado en mi familia desde 1927. Tierra que hoy vale una fortuna comparada con lo que le costó a mi abuelo. Los de la finca colindante acaban de vender su parcela a un fondo de inversión, soltó Gregorio como quien no quiere la cosa.
Les han soltado casi 2 millones de euros. Una jubilación de oro. Buen provecho para ellos, respondí cortante. ¿No has pensado qué será de todo esto a largo plazo? Insistió. Es mucha carga para un hombre solo. Lo miré fijamente a los ojos, con la misma intensidad con la que interrogaba a los gerentes que intentaban ocultar facturas falsas. El largo plazo todavía no ha llegado para mí, Gregorio. Se hizo el silencio. Cuando se marcharon, Sandra me dio un abrazo demasiado largo, de esos que parecen ensayados frente a un espejo. Te quiero, papá. Lo sabes, ¿verdad? No quiero que te falte de nada. Lo sé, hija. En cuanto su coche se perdió por el camino de tierra, hice una inspección a fondo. Encontré 3 cámaras más. Una camuflada en la lámpara del salón, otra en el reloj de la cocina y una tercera en mi despacho, apuntando directamente a mi escritorio, donde guardo los documentos financieros. Mi hija había convertido mi hogar en un panóptico. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, consciente de que el ojo del detector me observaba. Me aseguré de parecer un anciano derrotado, moviéndome con lentitud y fingiendo confusión. Pero por dentro, mi mente trabajaba a pleno rendimiento. El lunes por la mañana conduje hasta la ciudad y fui directo a la biblioteca pública. No podía usar el ordenador de casa si tenían acceso a las cámaras, tendrían acceso a mi red Wi-Fi y a mis claves. En la biblioteca, entré en mi cuenta bancaria. El saldo era devastador. Debería haber tenido algo más de 400.000 euros en mi cuenta de ahorro, el fruto de toda una vida de trabajo y la herencia de Elena. Pero la pantalla mostraba 263.000 euros. Casi 140.000 euros se habían esfumado en apenas 4 meses. Navegué por el historial con el corazón golpeándome las costillas. Había transferencias recurrentes a una entidad llamada Gestión Financiera Moreno. Pagos de entre 15.000 y 30.000 euros cada vez. Yo jamás había oído hablar de esa empresa, y mucho menos autorizado tales movimientos. Busqué la empresa en el registro. Nada. Ana Web, ni sede física, ni rastro en el registro mercantil de Sevilla. Era una sociedad pantalla de manual. Me estaban saqueando. Alguien con acceso a mis claves, las mismas que Elena me obligaba a anotar en una libreta en el cajón de mi despacho por si la memoria me fallaba. La misma libreta que quedaba a la vista de la cámara que Sandra había instalado. Me temblaban las manos al cerrar el navegador. Mi hija me estaba robando. Pero necesitaba pruebas que no pudieran ser refutadas en un juzgado. Fui directo a la comandancia de la Guardia Civil. Conocía a varios agentes de mis años de auditoría forense. El sargento García, un buen hombre, ya se había jubilado, así que me atendió una sargento llamada López. Le conté todo. Las cámaras, el dinero desaparecido, mis sospechas sobre Sandra y Gregorio. Ella escuchó en silencio, anotando cada detalle. Señor González, le creo, dijo al fin. Pero sin pruebas directas que vinculen a su hija con esas transferencias, nuestras manos están atadas. Podría ser un ciberataque externo. ¿Y sobre las cámaras? Si ella tiene llave y usted le permite la entrada, alegarán que era por su propia seguridad ante una supuesta demencia. Entendí perfectamente. Había estado en el otro lado de la mesa demasiadas veces. ¿Qué puedo hacer entonces? Me dio el contacto de una investigadora privada en Sevilla, Patricia Fuertes, experta en delitos económicos y abuso patrimonial a mayores. Documente cada movimiento, me advirtió la sargento. Y tenga mucho cuidado, señor González. Si están haciendo esto, no se van a detener. Estos casos siempre escalan. Me fui a casa con la palabra escalar martilleando en mi cabeza. El juego había empezado, y yo no pensaba perder mi finca ni mi dignidad sin luchar hasta el último aliento.
Llamé a Patricia Fuertes a la mañana siguiente desde una cabina pública junto a una gasolinera de la red Repsol en la autovía hacia Córdoba. Nos reunimos por la tarde en una cafetería de Carmona, un lugar con suficiente soledad y trasiego de turistas para que nadie reparase en un viejo agricultor hablando con una desconocida. Patricia rondaba los 50, tenía la mirada afilada de quien ha visto mucha miseria humana y esa franqueza directa que yo tanto valoraba. Había sido inspectora forense en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, durante 15 años antes de establecerse por su cuenta. Se lo conté todo, desde la primera cámara hasta el descuadre de mi libreta de ahorros. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, dio un sorbo a su café solo y asintió con una mueca amarga. Esto sigue un patrón de manual, Francisco. Lo llamamos abuso patrimonial. Hijos adultos que sienten que la herencia es un derecho presente y no una expectativa futura. Empiezan con la vigilancia para aprender sus rutinas y hacerse con sus claves. Luego pasan al expolio financiero. El último paso, el más peligroso, es el control legal absoluto. ¿Control legal? Pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el aire acondicionado del local. Poderes notariales de carácter preventivo, sentenció ella, o una demanda de medidas de apoyo, lo que antes llamábamos incapacitación judicial. Una vez que logran que un juez o un notario les dé el control, pueden vender su finca, vaciar sus fondos de inversión e incluso decidir en qué residencia lo ingresan. Todo con el sello del Estado. Todo legal. Se me heló la sangre. Recordé a Sandra preguntando por mi médico de cabecera en el centro de salud, interesándose por si tenía lagunas o si me sentía desorientado al despertar. Estaba preparando el terreno. ¿Cómo los frenamos, Patricia? Primero, con evidencias irrefutables. Yo rastrearé esas transferencias. Gestión financiera Morán apesta a sociedad pantalla y en este país, por muy listos que se crean, siempre queda un rastro de papel en el registro mercantil. Segundo, necesitamos vincular a su yerno, ese tal Gregorio es el cerebro logístico, estoy segura. Tercero, documentaremos cada cámara. Modelos, frecuencias y direcciones IP. Y entonces, volveremos a la Guardia Civil con un atestado que el juez de guardia no puede ignorar. Hizo una pausa y me miró con una mezcla de respeto y advertencia. Pero Francisco, si su hija está metida en esto hasta el cuello, confrontarla sin protección es peligroso. Cuando esta gente se ve acorralada y ve que el botín se les escapa, pueden volverse violentos. ¿Tiene algún sitio seguro donde quedarse? Pensé en mi finca, en la tierra que mi abuelo roturó con mulas y sudor bajo el sol de justicia de agosto. No me muevo de mi casa, dije con firmeza. Esa tierra es mía y de la memoria de mi mujer. No me van a echar de allí como a un perro viejo. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia se sumergió en las cloacas de las finanzas mientras yo interpretaba el papel de mi vida. El de un anciano en pleno declive cognitivo. Arrastraba los pies al caminar por el porche, repetía anécdotas del servicio militar 3 veces en la misma cena y le hacía a Sandra la misma pregunta sobre el tiempo con apenas 5 minutos de diferencia. Ella se lo tragaba todo con una mezcla de satisfacción y fingida pena. «Papá, ¿te has tomado hoy la medicación para la cabeza?», me preguntó un domingo, mientras servía el café. «¿Qué medicación, hija?». Si yo no tomo nada de eso. La de la atención y la memoria, hombre. La de la caja azul, la que te trajo el especialista. Yo no voy a ningún especialista, Sandra. Mi médico es el de siempre, el del pueblo. Ella sonrió con esa condescendencia hirviente, como quien calma a un niño que insiste en que el cielo es verde. Claro que sí, papá. Yo misma fui a la farmacia de guardia el mes pasado por ellas. Estás un poco despistado, pero no pasa nada, para eso estamos nosotros. Ella nunca había pisado la farmacia por mí, pero quería sembrar en mi propia mente la duda de mi cordura.
Tal vez tengas razón, dije bajando la cabeza, se me olvidan las cosas. Sus ojos se iluminaron con un brillo depredador que me revolvió el estómago. Esa noche, Patricia me llamó a mi móvil limpio, el que había comprado en un locutorio de Sevilla. Francisco, tengo el informe. Gestión Financiera Morán se constituyó hace 6 meses. El administrador único es Gregorio Morán. Tu yerno ni siquiera se molestó en usar un testaferro. Creyó que un viejo jubilado en una finca nunca sabría mirar en el registro mercantil. He rastreado los fondos. El dinero voló de tu cuenta a la sociedad Pantalla, de ahí a una cuenta puente en Lituania y ha vuelto a España a nombre de otra SL, que acaba de presentar una oferta en firme por varios terrenos agrícolas. Déjame adivinar, interrumpí. Quieren comprar mi propio olivar. Peor aún, Patricia suspiró. Ya han iniciado el papeleo administrativo. He localizado un borrador de contrato de compraventa donde tú apareces como vendedor y la SL de Gregorio como compradora. Pero tú no firmas, Francisco. Firma Sandra en tu nombre, usando un poder notarial preventivo. Eso es mentira. Yo no he pisado una notaría en años. El poder se inscribió hace 3 semanas. La firma es una calca exacta de la tuya, probablemente obtenida de algún documento que firmaste sin mirar. Recordé entonces la tarjeta de felicitación para el cumpleaños de Mateo y unos papeles del seguro del tractor que Sandra me puso delante mientras yo cocinaba. Firma aquí, papá, es solo un trámite para la póliza. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué pasos damos ahora? Mañana mismo tenemos cita con la sargento López. Con el informe de la trazabilidad del dinero y el poder falso, tenemos suficiente para imputarles estafa agravada, falsedad documental y un delito de maltrato psicológico y económico. Pero hay algo más, Francisco. He revisado los registros de llamadas de tu hija. Ha contactado 4 veces este mes con el geriátrico, Los Azahares, una residencia privada de lujo en las afueras de Sevilla. Tienen una unidad de estancia cerrada para pacientes con demencia severa. ¿Quieren encerrarme? Es el cierre perfecto. Con el poder legal en la mano y un informe médico que confirme que no puedes valerte por ti mismo, te ingresan por tu propio bien, venden la finca a su propia empresa por una fracción de su valor y se quedan con el resto del capital mientras tú pasas tus días sedado en una habitación de pago. Colgué el teléfono y me quedé a oscuras en el salón, sintiendo el peso de los siglos sobre mis hombros. La cámara camuflada en la lámpara me observaba con su ojo de cristal, silenciosa y fría. Mi propia sangre planeaba borrarme del mapa, arrebatarme mi historia y mi libertad mientras me daban las buenas noches con un beso en la frente. Miré fijamente hacia la cámara y susurré. Se os ha acabado el tiempo. A la mañana siguiente, en la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, la sargento López y 2 agentes del equipo de delitos económicos, EDITE, revisaron las pruebas de Patricia. A las 3 de la tarde, el caso era tan sólido que el fiscal de guardia ya estaba redactando las órdenes de entrada y registro. Queremos proceder mañana mismo, explicó el investigador, pero hay un problema. Su hija ha movido ficha. Ha concertado una cita para usted este jueves en una clínica privada de neurología en Sevilla. Es una evaluación para certificar su deterioro cognitivo. Están acelerando el proceso porque necesitan el informe médico para validar el poder ante el banco, añadió Patricia. Deténganlos mañana, sentencié. No voy a esperar a que un médico comprado o engañado por ellos ponga un sello sobre mi vida. Regresé a la finca cuando el sol se ponía tras los olivos, tiñendo la tierra de un rojo sangre. Al llegar, el coche de Sandra ya estaba allí. Me esperaba en la cocina, con una sonrisa que ahora me parecía el rictus de una hiena. Papá, ¿dónde te habías metido? Llevo toda la tarde llamándote al fijo. Estaba preocupadísima. Fui a dar una vuelta con el coche hasta Écija. Me apetecía ver cómo iba la cosecha por allí, mentí con naturalidad.
No puedes desaparecer así, papá. Casi llamo a la Guardia Civil. Me das unos sustos de muerte con estos despistes tuyos. Vi un destello gélido en sus ojos. Tengo 69 años, Sandra. Sé conducir y sé dónde estoy. No se trata de eso, dijo ella, suavizando el tono y acercándose para tomarme las manos. Es que te veo tan cansado. Tan frágil. Mañana quiero que me acompañes a la ciudad. He pedido cita con un especialista muy bueno, solo para un chequeo rutinario. Queremos asegurarnos de que todo esté bien aquí arriba. Me acarició la mano. Era la misma mano que yo había sostenido cuando aprendió a caminar entre los trigos. La misma niña que lloró cuando se le murió su primer perro. ¿En qué momento el dinero le había secado el alma? El jueves, ¿verdad? En Sevilla, dije, fingiendo sumisión. Ella parpadeó, desconcertada por un instante. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que era el jueves? Le devolví una sonrisa vacía, la misma que ella me había estado regalando durante meses. Me lo dirías el domingo pasado, hija. Ya sabes que se me olvidan las cosas. Ah. Sí, respondió ella despacio, escrutando mi rostro en busca de una trampa. Debió ser eso. Se marchó 20 minutos después. Me quedé en el porche viendo cómo sus luces traseras se alejaban por el camino de tierra. Mañana, al alba, la Guardia Civil llegaría a su piso de Sevilla. Esa noche no pegué ojo. Me quedé junto a la ventana, velando mi tierra y la memoria de Elena, sabiendo que el amanecer traería el fin de mi familia, pero el rescate de mi dignidad. A las 7:45 de la mañana, el silencio de la campiña se rompió con el rugido de los motores. Vi los vehículos de la Guardia Civil subiendo por el camino de tierra, 3 patrullas que avanzaban rápidas, levantando una nube de polvo rojizo bajo la luz dorada del amanecer. Salí al porche, con el corazón firme pero pesado. Señor González, dijo la sargento López al bajar del primer coche. La operación está en marcha ahora mismo. ¿Y Sandra? ¿Dónde está mi hija? Hay 3 unidades en su domicilio de Sevilla, en la zona de Nervión. Estamos realizando las detenciones de forma simultánea para evitar que destruyan pruebas digitales o muevan fondos de las cuentas puente. Asentí en silencio. La sargento me aconsejó que me quedara en la finca, pero el auditor que fui durante casi 40 años necesitaba ver el cierre del balance. Lo seguí a una distancia prudente hasta la ciudad. La casa de Sandra era un adosado moderno, de esos que gritan estatus pero huelen a hipoteca. En la puerta estaban aparcados el todoterreno de Gregorio y el SUV de mi hija. Vi cómo la sargento llamaba con firmeza a la puerta. Se abrió y apareció el rostro de Gregorio, primero confundido, luego pálido como la cal al ver los uniformes y comprender que el juego se había acabado. Entonces, desde el interior, escuché a Sandra. No eran palabras, era un grito crudo, un alarido de rabia animal. 2 agentes la sacaron esposada. Llevaba el pelo revuelto, el rostro desencajado y una mirada de odio que me heló el alma. No era mi hija, era una extraña poseída por la codicia. Entonces me vio. Se detuvo en seco y su expresión cambió por completo, volviéndose pequeña, vulnerable. Papá, dijo con una voz quebrada, ensayada. No lo entiendes. Estaba tratando de ayudarte. No estás bien de la cabeza, papá. Necesitas cuidados profesionales, nosotros solo queríamos protegerte de ti mismo. No dije nada. Mantuve la mirada fija en ella hasta que su máscara se desmoronó por completo. La vulnerabilidad dio paso a una hazaña que me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Viejo estúpido. Escupió, forcejeando con los agentes. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esa finca debería haber sido mía hace años. Deberías estar en una residencia bien lejos de aquí,
pero sigues aferrado a esa tierra muerta, tirando el dinero en impuestos y en arreglar tractores viejos mientras Gregorio y yo nos ahogamos para llegar a fin de mes. Esa herencia nos pertenece. Entonces recuperé la voz, aunque me vibraba en el pecho. Te quería, Sandra. Todo lo que Elena y yo construimos, cada olivo plantado, era para ti y para Mateo. Solo tenías que haber esperado, haber preguntado, haber confiado en tu padre. Ella soltó una carcajada amarga, un sonido seco que resonó en toda la calle. ¿Confiar en ti? Nunca escuchabas. Mamá era la única que entendía lo que era ambicionar algo más que este polvo. Cuando ella murió, tú deberías saber. Se calló, pero el silencio gritó lo que no se atrevió a decir. Que yo debería haber muerto con ella para dejarles el camino libre. Se los llevaron en coches diferentes. La instrucción del caso duró meses. Patricia Fuertes fue implacable rastreando cada transferencia, y la Guardia Civil armó un atestado tan sólido que el fiscal no tuvo que esforzarse demasiado. Habían robado más de 140.000 euros, falsificado mi firma en un poder notarial preventivo y urdido una trama para comprar mi propia explotación agrícola mediante una sociedad interpuesta por una miseria. En el juicio, celebrado en la audiencia provincial, su abogado intentó alegar preocupación genuina y un supuesto deterioro cognitivo por mi parte. Pero cuando presenté las grabaciones de las cámaras que ellos mismos instalaron y los informes de auditoría que yo mismo realicé sobre mis cuentas, el juez dictó sentencia. Sandra fue condenada a 4 años de prisión por estafa agravada y falsedad documental, Gregorio a 3. Sus licencias profesionales fueron revocadas y sus bienes embargados para cubrir la restitución del dinero. El día que dictaron sentencia, Sandra pidió hablar conmigo a través de su abogado. Dije que no. No me quedaban palabras para ella. La verdad es que, a veces, por las noches, extraño a la niña que recogía flores entre los olivos. Pero esa niña y la mujer que me puso un ojo electrónico en el techo para saquearme mientras dormía no son la misma persona. Quizás nunca lo fueron. Mateo vino a visitarme el mes pasado. Tiene 21 años y está terminando su carrera en la Universidad de Málaga. Venía cabizbajo, queriendo pedir perdón por los pecados de su madre. Lo detuve antes de que terminara. Le dije que la culpa no se hereda, que la sangre no es una condena. Caminamos juntos por la linde de la finca. El trigo crecía verde y fuerte, y los olivos prometían una cosecha histórica. Abuelo, dijo, ¿qué va a pasar con todo esto ahora? Le conté que había rehecho mi testamento. La finca pasaría a él cuando yo no estuviera, pero bajo un fideicomiso gestionado por una entidad independiente hasta que cumpliera los 30 años. También había blindado fondos para los estudios de sus futuros hijos. Mateo lloró y me abrazó con una sinceridad que no sentía en esa casa desde que Elena se fue. Me miró con los ojos de su abuela y prometió que la tierra seguiría en la familia. Miro hacia atrás y me doy cuenta de lo cerca que estuve de perder mi libertad, mi casa y mi propia identidad. Si no hubiera tenido la disciplina de auditor para notar aquel detector de humo, hoy sería un número más en un geriátrico, sedado y olvidado. Sucede más a menudo de lo que la gente cree en este país, pero muchas víctimas callan por vergüenza, por el dolor de admitir que sus propios hijos son sus verdugos. Si estás leyendo esto y sientes que algo no encaja en tu propia casa, confía en tu instinto. Documenta cada detalle y busca ayuda profesional. El amor filial no es una excusa para la explotación, y el apellido no es una licencia para robar. Tengo 70 años ahora. Sigo en mi finca, sigo cuidando de mis tierras y sigo cambiando las pilas del detector de humo cada 6 meses, tal como Elena me enseñó. Las cámaras se han ido, mis cuentas están seguras y el aire vuelve a ser limpio. Sigo aquí. Sigo en pie. Y sigo siendo el dueño de mi destino. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres.
Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.